Saludos estimados hermanos de la iglesia del Monte Sinaí, del distrito de Apodaca, Nuevo León, México. Dios les bendiga. Es un placer saludarles. Que Dios les bendiga en este maravilloso sábado para ustedes. Miguel Hernández para servirles desde Santa Cruz, Bolivia. Hagamos una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, porque en ella podemos encontrar la verdad acerca de quién eres tú, en la revelación de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor. Y en esta ocasión, ayúdanos a comprender qué fue lo que sucedió en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles la palabra del Señor en esta oportunidad y quiero llevarlos a la cruz. Es importante comprender qué fue lo que sucedió en la cruz. Si bien en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados, se ofreció, se humilló a sí mismo y fue muerto en la cruz y se derramó su sangre. Dos cosas importantes vamos a comprender en este estudio. La primera de ellas es que nuestro Padre Celestial nos ama demasiado. Vamos a comprender mejor el carácter del Padre cuando veamos realmente qué fue lo que sucedió en la cruz. En segundo lugar, vamos a acercarnos al conocimiento de lo horrible que es el pecado y de las horribles consecuencias que trae para nuestra vida y también ante la presencia de Dios. La pregunta es, ¿por qué tendría que haber derramamiento de sangre en la cruz? Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecado. No hay perdón por el pecado. Cuando el hombre pecó, se transgredió la ley de Dios. Por lo tanto, aparece o hay una enemistad. Y cuando hay una enemistad, hay ira. Romanos capítulo 4, el versículo 15, nos dice que la ley produce ira. La pregunta clave es, ¿en quién produce ira? ¿Contra quién es la enemistad? ¿Es de Dios contra nosotros? ¿O es de nosotros en contra de Dios? ¿Es Dios quien se aira contra nosotros porque hemos pecado? ¿O somos nosotros los que nos airamos contra Él? En realidad, no es que Dios esté enemistado contra nosotros, sino que nosotros somos quienes nos enemistamos contra Él. Y cuando la ley viene a mí y es un testigo y me dice, tú tienes ira contra Dios. Hay algo importante que sucedió en la cruz, que incluso ángeles y los mundos no caídos no comprendían, especialmente respecto al carácter de Dios, también al carácter del pecado y al carácter del mismo Satanás. En Señales de los Tiempos, el 27 de agosto de 1902 nos dice, no fue sino hasta la muerte de Cristo, cuando el verdadero carácter de Satanás fue claramente revelado a los ángeles y a los mundos no caídos. Su carácter fue visto en su verdadera luz. Había algo que no se había comprendido, especialmente del carácter de Dios, sino hasta la cruz. Los ángeles
y los mundos no caídos, y Dios nos los ha revelado a nosotros. Es decir, que en la cruz, por fin, los ángeles y los mundos no caídos pudieron ver algo que no se había comprendido antes respecto también del carácter de Satanás. Siempre Satanás ha tratado de colocarle los atributos al Padre de su verdadero carácter: violencia, venganza, ira, etc. Y nosotros pensamos que en la cruz el Padre estaba castigando a su Hijo en nuestro lugar. O sea, que el Padre estaba tan airado contra nosotros, de manera que cuando Cristo ocupó nuestro lugar, el Padre estaba descargando toda su ira contra nosotros. Y muchas veces pensamos así. La mayoría de las iglesias cristianas piensan así: el Padre airado contra nosotros y descargando toda su ira contra Cristo. Vemos el carácter del Padre distorsionado, pero en la cruz vamos a comprender algo. Debemos ver la cruz tal cual fue lo que sucedió. Sí, en la cruz se obtuvo el perdón de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo tendría que sufrir el castigo del Padre en nuestro lugar. Eso es lo que pensamos. Vamos a leer lo que nos dice Isaías, el capítulo 53, versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten lo que está diciendo aquí. Dice aquí que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, que nosotros pensamos que el Padre, que Dios el Padre le azotó, que fue abatido por el Padre, fue herido por el Padre. Una idea distorsionada de lo que sucedió en la cruz. Repito, pensamos que el Padre está airado contra nosotros y aparece Jesús para defendernos. Y percibimos así que el Padre, que Cristo es diferente al Padre, pero realmente Cristo vino a revelar no su carácter de Él, sino del Padre. Y en la cruz, Cristo no fue abatido por el Padre, no fue azotado por el Padre, no fue herido por el Padre. ¿Por qué? ¿Por quiénes fue herido? Noten lo que sigue diciendo. Mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se cree que el Padre mató a su Hijo en la cruz. Aquí dice que pensamos que el Padre lo mató, pero claramente no fue el Padre quien azotó a su Hijo. Somos nosotros, nuestra ira contra el Hijo de Dios. Fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Los ángeles descubrieron algo que no conocían del carácter del Padre y de Satanás, que tampoco conocían. Noten lo que dice Manuscrito 44, 1898, Elena G. de White. ¿En dónde estaba el Padre cuando Cristo estaba colgando en la cruz? Dice, los hombres necesitan comprender que la deidad se hundió en las agonías del Calvario. La deidad se hundió en las agonías del Calvario. La deidad. Cuando Cristo estaba en la cruz, la deidad no era indiferente. El Padre
no era indiferente al sufrimiento que estaba sintiendo Cristo. Pero entonces, ¿la ira de quién debería ser satisfecha? Porque hay una enemistad. Recordemos que la enemistad no es de parte del Padre hacia nosotros, sino nosotros hacia Dios. ¿Recuerdan ustedes una historia que es muy cercana a la cruz? Un hombre llamado Abraham. Dicho sea de paso, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, un ejemplo de justificación por la fe, claro. Sin embargo, Abraham comprendió lo que sucedió en la cruz. Cuando llevaba a su hijo al sacrificio, podemos ver nosotros allí los elementos que se iban a utilizar para este sacrificio. Encontramos un altar, encontramos madera, leña, encontramos el sacrificio, el, el cordero, por así decirlo, que en este caso era Isaac, y había fuego para consumir el holocausto. En la cruz había madera, estaba el cordero, Cristo, había un madero. La pregunta es, ¿dónde estaba el fuego? Quizá, pienso que los ángeles esperaban, así como los sacrificios que se hacían en antaño. El holocausto era consumido por un fuego. Pienso yo, quizá los ángeles estaban esperando que Cristo fuese consumido por el fuego, pero no fue así. ¿Qué es lo que los ángeles estaban por comprender? Lo que nos dice Cantares, capítulo 8, versículo 6 en adelante nos dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Aquí vemos que el amor de Dios es comparado por el fuego. El fuego en la cruz es lo que nos dice San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre muestra el fuego en la cruz, su amor, al entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para satisfacer la ira de quién. Zacarías capítulo 13, versículo 6 nos dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Quiénes son quienes le hirieron en casa de sus amigos? Perdón, ¿quiénes hirieron a Jesús? Sus propios amigos. Nosotros fuimos quienes, por nuestras rebeliones y por nuestra ira, Cristo fue sobre la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. San Juan 8:44 nos dice: Satanás ha sido homicida desde el principio. Cuando Jesús colgaba del madero y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba abarcando a todo el mundo. Todo el mundo es culpable de que Cristo estaba siendo sobre el madero. Nosotros, nuestra ira sobre Él lo llevó al madero a derramar su sangre. A fin de conocerle, el 4 de marzo nos dice, hablando de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario. Este es un amor cuya profundidad nadie puede sondear.
A medida que los discípulos lo comprendieron, a medida que su percepción se aferró a la compasión divina, comprendieron que hay un sentido en el cual los sufrimientos del Hijo fueron los sufrimientos del Padre. Cuando el Redentor consistió en tomar la copa de amargura a fin de salvar a los pecadores, su capacidad de sufrir fue la única limitación para sus sufrimientos. Al morir en nuestro favor, pagó un equivalente a nuestra deuda. Jesús fue limitado por su humanidad en el sufrimiento. Su sufrimiento fue limitado por su humanidad. Pero el Padre no estaba limitado por la humanidad y el Padre estaba allí con él. Y el Padre no estaba limitado por humanidad. Así que no podemos nosotros imaginar cuánto sufrimiento cargó el Padre. Él estaba presente allí. La ira de nosotros fue satisfecha. No la del Padre, sino que el Padre muestra su amor. Manuscript Release, volumen 12, Elena G. de White nos dice: el Padre, junto con sus ángeles, se escondía en la espesa oscuridad. Dios estaba junto a su Hijo sin manifestarse, ni a Él, ni a ningún ser humano. Si un rayo de gloria hubiese penetrado la obscura nube, los pecadores hubiesen sido destruidos. El Padre estaba allí, aunque los seres humanos no lo podían ver, ni Cristo lo podría ver, pero Él estaba allí sufriendo. Nuestra ira, nuestras rebeliones fueron sobre Él. Un principio muy importante es: si te golpean una mejilla, ponle la otra. Y esto fue lo que sucedió en la cruz. Ustedes tienen ira contra nosotros. Ok, estamos aquí. Y ponen la otra mejilla. Cristo Jesús es colgado sobre el madero y derramó su sangre. El ser humano, para poder comprender el carácter del pecado, tiene que ver la sangre derramada del Hijo de Dios. Eso es lo que esperaba Satanás. Eso es lo que deseamos cada ser humano. Y el ejemplo más claro es el ejemplo de Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano? ¿Porque le tenía envidia? Claro que sí. Sin embargo, cuando Dios les ordenó que trajesen ofrenda para el holocausto, Abel obedeció, pero Caín no. La ira de Abel fue satisfecha cuando vio el derramamiento de la sangre del cordero, pero Caín no. Y al ver que no fue consumida su ofrenda, ¿qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Pero su ira no fue satisfecha porque no era la sangre de Cristo la que fue derramada. ¿Y qué sucedió? Él se fue. Él se fue y no comprendió el carácter del pecado. La sangre de Abel, su hermano, no satisfaría su ira. Así que hemos visto que no era el propósito de la cruz satisfacer la ira del Padre contra nosotros, sino más bien el Padre proveyendo para satisfacer nuestra ira, para que nosotros podamos comprender el verdadero carácter de Satanás y del pecado. Los ángeles y los mundos no caídos lo pudieron ver. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 nos dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la cruz somos reconciliados por medio de la sangre de Cristo. No es que el Padre esté molesto contra nosotros, no, el Padre nos ama. Es nuestro papá. Él nos ama. Pero nosotros estábamos enemistados contra Él. Nuestra ira fue sobre Cristo.
Cuando nuestra ira es satisfecha y vemos la sangre derramada de Cristo, entonces podemos comprender el verdadero carácter del pecado. Así que, ¿qué nos toca hacer? Consagrar nuestra vida. Eso es lo único que podemos ofrecer. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Bendiciones.